4歳です。Hola ingenial, soy el doctor Rick y bienvenido a Fundamentos Básicos de Programación. Así que comencemos. En esta ocasión vamos a ver arreglos y por qué son muy útiles cuando programamos y qué ventajas tienen. Primero aquí tenemos un programa muy simple que tiene tres variables, número 1, número 2 y número 3, y las tres son de tipo entero. Después se les asigna un valor, en este caso 1, 2, 3, y puede ser cualquier valor entero o cualquier valor dependiendo del tipo del que sean nuestras variables, y finalmente lo imprimimos. En muchas ocasiones tenemos variables que nos representan conjuntos. Por ejemplo, aquí son tres variables de tipo entero, y en vez, por ejemplo, si quisiéramos poner 10 números, no vamos a estar declarando 10 variables, sino vamos a declarar lo que es un arreglo. Un arreglo va a ser una colección de un mismo tipo de dato. Por ejemplo, si declaramos nuestro arreglo de tipo entero, será una colección de enteros. De tipo flotante, será una colección de tipo flotante. Si usamos una clase y creamos un arreglo de objeto, va a ser todos los elementos de ese arreglo van a pertenecer a ese objeto. Así que demos correr a este programita y de aquí en la consola vemos que despliega 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí le variamos y le ponemos 8, le damos correr, nos despliega 1, 8, 3, que es el valor de nuestra variable número 1, aquí en la línea 11. Luego el valor de nuestra variable de la línea 12, que sería el número 2, y en la línea 13 imprime lo que esté en la variable número 3. Pero veamos cómo podemos sustituir, en vez de estar declarando una variable por cada tipo, cómo podemos hacer esta colección que se llama arreglos. Bien, ya hemos sustituido nuestras líneas de código. Para declarar un arreglo es el tipo de dato, el nombre que se le va a dar y entre corchetes el tamaño. En esta ocasión va a ser de 3, es decir, va a contener 3 elementos nuestro arreglo de tipo entero. Posteriormente le vamos a asignar un valor a cada elemento. Para saber qué elemento se está utilizando, se utiliza un índice, es decir, un número. En caso de C, el primer elemento inicia en la posición 0. Tenemos aquí en la línea 5. El segundo elemento es en la posición 1 y el tercer elemento es la posición 2. Siempre tener en cuenta cuando hacemos arreglos es, dependiendo del lenguaje, es saber en qué valor inicia nuestra primera posición. En C inicia en 0. Y para indicar qué posición queremos se pone entre corchetes. Y finalmente se imprime. Igual, para acceder a ese elemento recuerden que se pone el nombre de la variable entre corchetes y la posición que queremos acceder, en este caso la primera. Después nuestra línea 9 va a accesar a la segunda posición y la línea 10 a la tercera posición. Le damos correr y nos imprime igual, número 1, 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Que aquí simplemente declaramos una variable y esta variable nos almacena diferentes elementos de ese tipo de dato. En este caso nos va a almacenar 3, que es el número de elementos que queremos, y van a ser de tipo entero. Aquí puede ser del tamaño que ustedes quieran y obviamente dependiendo también la memoria de donde estén trabajando. Algunos errores comunes es que, por ejemplo, pensamos que es 3 y si pensamos que existe la posición 3 porque no sabemos en qué posición inicia en nuestro lenguaje. Otra ventaja es de que estos arreglos pueden ser de cualquier dimensión. Por ejemplo, aquí se vería como si fuera un vector, es decir, un vector de 3 elementos. Si nosotros agregamos en nuestra definición otro elemento, estaríamos creando una matriz, en este caso de 3 por 3.
Entonces el primer elemento nos indica la fila y la segunda la columna. O viceversa, dependiendo como ustedes lo manejen. Para acceder a un elemento, ahora tendríamos que dar dos posiciones. Por ejemplo, el primer elemento de todo sería el 0, 0. Le damos correr y nos imprime lo mismo. Simplemente nos está guardando en la posición 0,0 un 1, en la posición 1,0 un 2 y en la posición 2,0 un 3. Es decir, si tomamos que el primer elemento nos representan las filas y el segundo elemento la columna, aquí simplemente estamos agregando en nuestra primera columna. Así que veamos cómo con un for podemos imprimir todas las posiciones de un arreglo. Vamos a codificar y regresamos. Bien, aquí ya tenemos la implementación del for que va a servir para desplegar. Y la forma de ingresar, vamos a continuar por lo mientras asignándolos directamente. Entonces recordemos que en nuestro for primero declaramos nuestra variable que se va a ir modificando. En este caso la declaramos adentro del for. Va a ser un entero llamado i y va a iniciar en 0. Y mientras i sea menor que 3, se va a ir incrementando. Es decir, mientras esta i sea menor al número máximo, incrementa. Y simplemente vamos a desplegar el valor que tenga, es decir, nuestro arreglo en la posición i, que va a ser nuestra variable que se va a estar modificando. Va a iniciar en 0, luego va a valer 1, 2, y cuando valga 3 se va a salir de este for. Así que le damos correr y nos despliega el número 1, 2 y 3. Es decir, cada ciclo va cambiando la variable i, por lo que accesamos a diferente elemento de nuestro arreglo. Cuando tenemos un arreglo de dos dimensiones, lo que hacemos es anidar un for, es decir, manejar un for para las filas y otro para las columnas. Así que vamos a hacerlo. Bien, ahora aquí ya tenemos dos ciclos, uno para llenado y otro para imprimir. De la línea 7 a la 12 lo vamos a utilizar para llenar. ¿Qué es lo que hace? Tenemos dos fors anidados. El primero va desde i igual a 0 hasta i menor a 3 y se incrementa. Y el segundo es igual, pero en vez de i usamos j igual a 0, j menor a 3 y incrementamos j. En esta ocasión estamos manejando un arreglo de 3 por 3 en nuestra variable número. Es un arreglo de tipo entero de 3 por 3, es decir, va a tener 9 elementos. Y vamos a usar una variable llamada cont para llenarlo, donde el primer valor va a iniciar en 1 y posteriormente se va a incrementar. Para asignar, recuerden que es entre corchetes y decimos la posición que queremos. En este caso va a ir variando con respecto a i y j. Aquí lo primero que se ejecuta va a ser el for de j, va a ser j igual a 0, se va a asignar contador, contador va a subir 1, es decir, contador vale 1, después valdrá 2, y lo va a ir poniendo en j, j0, j1, j2, y después la i se va a modificar, es decir, i va a pasar de 0 a 1. Y vamos a tener 1 y j va a volver a cambiar de 0 a 2, y luego i va a valer 2 y j va a ir variando. Y lo va a asignar. Y de la línea 13 a la 19 vamos a imprimir ese valor. Igual con dos fors, o igual uno para i, que va a manejar la fila, y otro para j, que va a manejar nuestra columna.
y le vamos a decir que imprima un espacio y posteriormente nos imprima el valor que esté ahí. Una vez que acabe de imprimir la primer fila, va a imprimir un enter para que cuando se despliegue lo veamos en forma de filas y columnas. Le damos correr y nos imprime 1, 2, 3, la siguiente fila 4, 5 y 6 y la tercera fila 7, 8 y 9. Y así podemos manejar un arreglo y desplegarlo, en esta ocasión de 2×2. El arreglo puede ser de 3 dimensiones, 4 dimensiones, pueden ser de diferentes dimensiones. Simplemente hay que tener cuidado con qué línea de los índices se está modificando. En este caso primero estamos modificando el índice J y posteriormente el índice I. Se hacen todas las J, es decir, se imprime toda la fila y después modificamos pasando a la siguiente fila y se imprime la segunda fila. Después se incrementa I y se imprime la tercera fila. Esto es muy sencillo, puede usarse para desplegar, por ejemplo, un tablero de un gato o cuando queramos hacer alguna tabla, y nos es muy útil ya que nos maneja una colección del mismo tipo de datos. Ahora veamos un ejemplo cuando el arreglo es un objeto, es decir, en vez de que sea de tipo entero o de tipo flotante, que son tipos comunes que vienen por default en nuestro compilador, vamos a crear una clase y vamos a hacer un arreglo. Bien, ya tenemos declarada nuestra clase. En este caso se va a llamar ejemplo y va a constar de un arreglo de tipo número, es decir, el que teníamos anteriormente, igual de 3×3, y contiene dos métodos. El primero se llama llenar y el segundo se llama imprimir. Imprimir simplemente nos va a desplegar un arreglo de 3×3, como lo vimos anteriormente, con los dos fors y variando los índices I y J. Y por cada fila va a imprimir un salto de línea para después desplegar la siguiente fila. Y el método llenar va a ser igual como el anterior, pero va a tener de parámetro ese contador, es decir, qué número queremos con el que inicie. E igual va a poner dos índices, el índice I y J, va a llenar por filas y este contador se va a ir incrementando en uno en uno. Ahora bien, vamos a tener un arreglo de objetos aquí en la línea 27 de nuestra clase ejemplo. Vamos a crear una variable llamada obj y va a ser un arreglo, en este caso de 3 elementos. Del primer elemento de nuestro objeto, es decir, obj y entre corchetes la posición 0, que es nuestro primer elemento, vamos a llenar y va a iniciar con el número 1, es decir, y posteriormente nos va a imprimir ese arreglo de nuestro objeto, del objeto de la primera posición. Como tiene un 1, nos va a desplegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es como el ejemplo anterior. Después vamos a tener lo mismo, pero para la posición 2, pero va a empezar en 100. Y posteriormente lo mismo, pero para nuestra tercera posición, en este caso nuestro índice 2, y va a iniciar en 20. Le damos correr y primero nos imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que corresponde al primer elemento de nuestro arreglo de objetos. Después iniciado en 100, que corresponde a nuestro segundo elemento de nuestro arreglo de objetos, y posteriormente iniciado en 20, que corresponde al tercer elemento de nuestro arreglo de objetos. Entonces, de la misma forma que declaramos un arreglo para un tipo de dato entero o flotante
carácter, podemos hacerlo con nuestras clases. Simplemente es el tipo de dato de nuestra clase, el nombre de nuestra clase, en este caso ejemplo, el nombre de la variable, aquí se llama obj, y cuántos elementos queremos de ese objeto, en este caso 3, y para accesar alguna función o alguna variable es nuestro nombre de la variable, entre corchetes la posición que queremos, punto, y el método o variable que sea accesible, en este caso el método llenar y el método imprimir. Y no se sobrescriben, es decir, lo que le suceda al primer elemento no le afecta a lo que le suceda a nuestro segundo elemento en nuestro arreglo. Por ejemplo, si solo variamos alguno o queremos volver a imprimir varias veces el método, aunque nosotros modifiquemos otra posición, no le va a afectar a las demás posiciones. Así que, por ejemplo, volvamos a imprimir lo que estaba en nuestra primera posición, y después de todo esto nos debe volver a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le damos correr y efectivamente después de imprimir los 20, que es el tercero de las instrucciones 32 y 33, que es del tercer elemento de nuestro arreglo, llama a sus funciones llenar e imprimir con inicio en 20, nos vuelve a imprimir el primer elemento de nuestro arreglo de objetos, en este caso que tenía guardado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, tener arreglos es una manera muy útil cuando trabajamos con colecciones de un mismo tipo. Es decir, cuando nosotros creamos una clase es como si definiéramos un nuevo tipo de dato. Eso también es una definición muy útil cuando trabajas con arreglos, porque lo puedes ver igual que los tipos de datos ya conocidos como entero o flotante, sino la clase se ve como si fuera un nuevo tipo de dato. Bueno, yo soy el Dr. Rick y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Si te gustó este video, apóyanos suscribiéndote, dándole un like, y si tienes cualquier duda sobre el tema, no olvides dejarlo en la sección de comentarios. Nos vemos. Bye bye.